Imagina por un momento que has sido elegido para ser parte de una nueva iniciativa nunca antes vista. Te prometen que serás mucho más de lo que eres. Te convertirás en un ser perfecto. En las ciudades aclamarán tu nombre, te rezarán, van a creer en tu guía y protección y serás una persona famosa e importante para tu sociedad. No solo eso, además, tus capacidades cognitivas y físicas aumentarán más allá de lo que te puedas imaginar. Vaya, serás un verdadero dios, un guerrero habilidoso, un estratega sin igual. Y bajo tu mando tendrás a cientos de miles de soldados que te seguirán hasta el final. Los primeros ascendidos eran personas notables del Imperio Shurimano. Ya eran grandiosos antes de ascender, conocidos y amados por su pueblo, temidos por los enemigos, además de ser parte fundamental de la expansión del imperio. Todo el mundo quería ser un dios guerrero, un ascendido. Suena demasiado bueno para ser cierto. Como todo lo que se obtiene, siempre hay un riesgo, y el fallar el ritual de la ascensión te convertiría en un Pakai. De ellos ya hablamos en otro video. En este veremos lo que era ser un ascendido, cómo cambió a través de los cambios en el lore de League of Legends y las implicaciones que tendría ser un ascendido. Antes de que los ascendidos fuesen ascendidos, existían los primeros dos en cambiar su lore para darle lugar a estos ascendidos, Nasus y Renekton. La ira consumió todo lo bueno que había en ti, hermano. ¡No eres mi hermano, traidor! Cuando el lore de los invocadores estaba vigente, ellos solían tener una historia muy similar a la que conocemos actualmente. Eran seres provenientes de un imperio en medio de un desierto, encargados de conservar la biblioteca de la sabiduría. Nasus protegía el conocimiento y Renekton era el cadenero de la biblioteca. En ese mundo, porque al parecer era otro mundo o planeta, en ese mundo ellos tenían las labores más sagradas, haciendo que muchos de su raza se consideraran superiores a los mortales del imperio. Eventualmente, unos deciden en establecer una dictadura sobre los humanos, empezando una guerra entre esta raza mágica, y en ese conflicto, Nasus y Renekton se encontraron en lados contrarios de la batalla. En medio de su pelea cae un rayo láser que se entiende era la invocación de los magos invocadores del LoL, arrancando de ese mundo a Nasus y dejando a Renekton en una especie de limbo para que se macerara en su furia y odio a su hermano. Eventualmente Renek sale de este limbo más enojado que nunca y listo para enfrentarse a Nasus en la Liga de las Leyendas. De esto tenemos que prestar atención a dos cosas. Primero, el conflicto entre los hermanos que perduraría en el lore, y segundo, esta raza superior a los humanos en el imperio en medio del desierto. Durante el surgimiento de la Shurima que conocemos, se creó el primer concepto de ascensión, dándonos un cambio a Nasus y Renekton, introduciendo a Serad a esta trama y dando a Sir como consecuencia. Soy el amanecer de Shurima. El imperio shurimano era una civilización que se extendía por todo el desierto. Con una era de prosperidad y conocimiento, cae su capital y deja el imperio en ruinas. Durante milenios, historias de la antigua Shurima se convirtieron en mitos y religiones que continuaban en sus descendientes nómadas. El último emperador, Asir, fue traicionado por su mejor amigo Serad, justo cuando el emperador iba a ascender, creando un cataclismo que destruyó el disco solar, la capital y el imperio. Mucho del lore de Shurima estaba oculto, y sabíamos que existían los ascendidos, pero tenían otro rol. Se hablaba de que la ascensión en Shurima era muy similar a la que existía en Targón. La diferencia era que en Targón el mortal que ascendía se convertía en un avatar de un aspecto de la ciudad que existe en el pico de esta mágica montaña. Es decir, este entre comillas dios ya existía. La ascensión por medio de magia celestial creaba un aspecto ascendido de un mortal, es decir, creaba a un dios nuevo. Y estos aspectos celestiales estaban ligados a conceptos de la realidad del universo, lo que significaba que existía el aspecto, por ejemplo, de la guerra, del hambre, de la vida, y cuando uno de estos aspectos moría, el concepto dejaba de existir, dando una tensión narrativa interesante y posibilidades infinitas para explorar un lugar mágico en donde conceptos que son mundanos podrían dejar de existir. Y se mencionaba en los antiguos foros por parte de los Rioters que esto culminaría en una guerra por los cielos entre los aspectos de Targón, los llamados verdaderos dioses, y los aspectos ascendidos, estos dioses artificiales. E inclusive se decía que ya no podían ascender más
mortales porque el aspecto de la ascensión había sido asesinado por alguien. ¿Te suena algo esto? ¡Observa al destructor de mundos! Lo cual por el momento dejaba en pausa esta guerra por este enemigo en común para los dioses. Esta parte del lore duró muy poquito y generó mucha confusión posteriormente. Asyr salió como campeón y cambia completamente el concepto de ascensión, cosa que tendría que salir a corregir Riot Scatlock. Eventualmente hablaremos de eso más adelante. El disco solar fue el primer cambio importante para la historia de los ascendidos. Mediante la canalización de magia celestial a través del disco, se imbuía poder y magia a los corazones de mortales que pasaban por un ritual en la parte central de la capital shurimana. Ahora, esta magia y este conocimiento fue entregado por los aspectos de Targón. Esto cambiaría ligeramente el conflicto por las estrellas entre aspectos y ascendidos. Ahora, por motivos ocultos a los humanos, que posteriormente entenderíamos con la guerra contra el vacío, se le era otorgada esta bendición de los cielos. Muy pocos saben esto, pero el disco solar que conocemos es la segunda versión, es decir, el primer disco solar se construiría en la ciudad de Nerimaset, lugar de donde proviene Serath, que será importante más adelante. Este prototipo fallaría, cosa que es muy extraña ya que Nerimaset era la capital de la nación de Faraj, conocida por su culto al sol y sus astromantes. Por eso fueron elegidos como primera opción, terminando siendo un estado vasallo de los que lograron el proceso de la ascensión en la capital actual de Shurima, gracias a la aportación de sus aliados del lejano oeste, los magos de Ixtal. Con su conocimiento arcano y sus magos poderosos lograron descifrar y construir un disco solar perfecto. Al terminar la construcción se menciona a Setaka, la primera ascendida y portadora del Chalikar, arma que ahora tiene Sivir. Esta arma fue forjada con poderes cósmicos y traída directamente del plano celestial. Le daría el liderazgo a Setaka de toda la hueste ascendida por cientos de años, ayudando a la conquista y expansión de Shurima. Ella es muy importante para el lore de Shurima a pesar de que falleció enfrentando a las aberraciones del vacío. De igual manera, es importante entender que la magia que utilizaban para el ritual de ascensión es de Aurelion Sol y no del aspecto solar, y lo menciona en su biografía oficial. Aurelion se vio obligado a ver cómo los traicioneros aspectos de Targón forzaban a los mortales a trabajar en la construcción de un inmenso disco reluciente. Con esto, pretendían canalizar su poder celestial para crear dioses guerreros inmortales, de cara a un conflicto desconocido que estaba por suceder. He sido el arma de Targón por demasiado tiempo. Así que los ascendidos son consecuencia de los aspectos de Targón, ahora forjando una especie de alianza entre ellos, esto sin tomar en cuenta los eventos que tocaremos en el video de los Darkin, con el aspecto del crepúsculo y la traición que esto derivó. Se agrega un nuevo enemigo para Targón y los ascendidos, Aurelion Sol, siendo obligado a obedecer a seres que considera inferiores. Esto será de suma relevancia en cualquier avance al lore, tanto de los ascendidos y de los aspectos que posiblemente nos traigan este conflicto celestial que surgió en el lore antiguo. Los ascendidos ya no son literalmente dioses, sino mortales potenciados por magia de los dioses, en específico del sol, haciendo que tuviesen una transformación a animales antropomórficos, como en el caso de Renekton y Nasus, que nos muestran cómo eran los ascendidos de verdad, con un aumento en sus capacidades físicas, arcanas y cognitivas, aclamados por todos, amados por los mortales, inclusive creando religiones a partir de su veneración y eliminando a los dioses antiguos de Shurima, como es en el caso de Yana-Arem, que quedaría solamente en el folclore de Zaun y ahora conocemos como Yana. La dinámica de estos dioses cambió completamente y en sus hombros la era de oro de Shurima y la pieza fundamental, el comentario de Riot Scatlock, dejando en claro lo siguiente. Los aspectos son entidades celestiales en cuerpos mortales. La mayor parte de su poder proviene del reino celestial. Los ascendidos eran mortales, que se mejoraban usando una variedad de magias, incluyendo la celestial. De lo que sea que eran antes, ahora son mejores, pero no obtienen poderes celestiales.
Con esto queda claro que los ascendidos y los aspectos se separan en concepto. De igual manera, queda fuera del canon la idea de ligarlos a conceptos y los limita bastante. Ahora son pseudodioses, que sería importante para poder entender cómo fue que se corrompieron, porque ya no son inmortales, ya no son lo que eran, y también las debilidades que presentaron frente al vacío y sus pulsiones humanas como la conquista, la expansión y la arrogancia. Con la salida de Azyr no se explicaban por qué ya no había más ascendidos, y también llegaba con la historia más importante del destino de estos dioses guerreros. De hecho, el cambio al Lord de Azyr surgió en menos de un año después de su debut en el juego. Originalmente era considerado un heredero al imperio arrogante que tenía su consejero Serath, que mediante la manipulación de este le convencería a ascender, argumentando que necesitaban un líder fuerte, traicionándolo en medio de un ritual de ascensión y convirtiendo a Serath en un ser de energía pura mientras Azyr se desintegraba en polvo. Azyr, finalmente veremos el verdadero poder que posees. En su cambio, Azyr y Serath se conocían desde su infancia, siendo Serath su esclavo y eventualmente forjando una amistad con Azyr. Azyr le prometió que al convertirse en emperador quitaría la esclavitud, que dicho sea de paso no estaba entre las primeras opciones Azyr. Una serie de muertes lo dejó como el heredero al trono, pero eso no llegó hasta el día de la ascensión de Azyr, cosa que la hueste ascendida se oponía, ya que era peligroso el proceso. Recuerda, mi bro, había el potencial de que Azyr se convirtiese en un Bacay, y esto hubiera sido terrible para el emperador y el imperio. A pesar de que cumplía con su juramento a su compa, Serath ya había planeado su traición, desencadenando en los mismos eventos que en su anterior lord, Serath ascendiendo, Azyr desintegrándose y eventualmente Renekton y Nasus enfrentando al traidor, con el sacrificio de Renekton al encerrarse con Serath en el sarcófago de la tumba de los emperadores, siendo corrompido por el mago oscuro durante milenios y retorciendo la mente de Renekton con furia y venganza contra Nasus, que esto toma prestado del lore antiguo de los hermanos ascendidos. En este periodo de tiempo es cuando cambia lo que mencionaba de los conceptos ligados a los aspectos, y esa es la razón por la cual la ascensión es de los rituales menos comprendidos en el lore de League of Legends, de dioses como los aspectos de Targón a mortales potenciados por magia celestial de Aurelion Sol, mediante un ritual con el disco solar. Icathia es la pieza final del cambio al lore de los ascendidos. Gracias a la rebelión, les hizo darse cuenta de que aquellos que ascendieron no son dioses, cayendo uno en batalla frente a Sayax, Kyle, Rinx, Kohari y Kath-Un. Si mis viejos camaradas Kohari me vieran ahora, seguro dirían que perdí el toque. Perteneciente a los guerreros Kohari, guerreros poderosos de esta nación antigua que les recordaría a los shurimanos que los dioses guerreros eran mortales potenciados y no dioses inmortales. Inclusive en la historia corta donde alguna vez estuvo Icathia, describen a los ascendidos como monstruos y no como lo que pensaban que eran, dioses perfectos. Checa esta interacción entre Axa, Colgrim y Jax, estos tres guerreros Kohari listos para la batalla por su libertad en su capital frente a los shurimanos. Es momento de concentrarse, Axa, dijo Sayax. Los adivinos dicen que los shurimanos están a menos de medio día de marcha de Icathia. ¿Y están los dioses guerreros con ellos?, pregunté. Eso dicen, chico, eso dicen. ¿Es malo que no pueda esperar a verlos? Sayax negó con la cabeza. No, porque son poderosos, pero en cuanto los veas, desearás no haberlo hecho. No comprendí a qué se refería Sayax y pregunté por qué. Me miró de reojo, porque son monstruos. ¿Tú ya habías visto uno? Sentía un intenso entusiasmo juvenil, pero aún recuerdo la mirada entre Sayax y Colgrim. Así es, Axa, me contestó Sayax. Peleamos contra uno en Baisek. Tuvimos que derribar una montaña para acabar con el bastardo, añadió Colgrim. E incluso así, solo Sayax tenía un arma lo suficientemente grande para degollarlo. Recuerdo la historia con una sensación de emoción. ¿Fuiste tú? Sayax asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Supe que no debía preguntar nada más. El cadáver desfiló por la ciudad recién liberada para que todos pudieran verlo, como prueba de que los dioses guerreros de Shurima eran mortales. Mi padre no quiso que yo viera, temiendo que solo enardecería el deseo de rebelarse que había permanecido latente en cada corazón icathiano durante siglos.
El recuerdo de cómo se veía exactamente se ha desvanecido, pero recuerdo que era más grande de lo que cualquiera podría imaginar, inhumano y terrible. Vería a los dioses guerreros más tarde ese mismo día. Solo entonces comprendí a lo que se refería Saigats. Desde su perspectiva, los ascendidos se creían dioses guerreros perfectos, que merecían la adoración por parte de los mortales. Y si lo lees desde el punto de vista de Shurima, los mitos y leyendas de esta región, se entiende que así lo percibían. Es curioso ver cómo la nación de Icathia, que era más antigua, más sabia y más poderosa, antes de que Shurima tuviera a estos guerreros, los percibía como aberraciones. Con esto podemos entender perfectamente por qué utilizaron el vacío, por qué consideraron que tal antimagia, tal aberración era la solución para enfrentar a los ascendidos shurimanos. Es pelear fuego con fuego, y si lo piensas, realmente no estaban alejados de la realidad. Los dioses guerreros eran potenciados por magia celestial. Es tan solo natural que la contraparte, o sea, el vacío, fuese la única esperanza para aquellos que estaban bajo el yugo del imperio shurimano. Lamentablemente para ellos, el intentar utilizar un arma del calibre de los dioses guerreros terminaría con la catástrofe de liberar el vacío en Runeterra. Situación que terminaría de demostrar que los ascendidos no eran especiales, que no eran dioses y que todo lo que asciende puede caer. Al final serían utilizados por los aspectos como armas y herramientas frente a algo que desconocían, aberraciones que les intoxicaban la mente, que les disolvían la esencia y les recordaban que eran mortales. Un conflicto que culminaría con su verdadera forma final, una maldición susurrada, Darkin, que traducida burdamente del shurimano antiguo significa los caídos. Los caídos. Marchamos hacia la batalla. Déjame cortar su carne. Déjame camuflarme en la masacre. Escóndeme en la matanza. Escóndeme de este sufrimiento. Pero esta historia es para otra ocasión.